Vengo de Uruguay, soy pastor de la Iglesia Bautista Adulam en la ciudad de Las Piedras y hace un tiempo, también, bueno, a Víctor nos conocemos también de hace unos años y también dando unas clases de seminario de allá en Uruguay, él me dio una mano también hace unos años atrás compartiendo con algunos alumnos algunas de sus experiencias, así que muy lindo poder tener esta oportunidad para volver por acá. Habíamos estado con mi esposa en el 2016 y en el 2018 visitando acá Ciudad del Este, así que muy lindo ver también y ver cómo la obra del Señor sigue avanzando. Pero en este caso, en esta oportunidad, el Señor también nos trae con esta excusa de una red de plantación de iglesias de la cual pertenecemos, que se llama Acts 29, que vamos a hablar un poquito más después sobre eso. Y esto de la iglesia en misión no solamente es para nosotros un lema, sino que realmente queremos conectar en los 4 temas que vamos a estar hablando, queremos conectar algunas convicciones teológicas que unen a las iglesias que formamos parte de la red, algunas convicciones teológicas que estamos que nos alegra saber, hablar con ustedes, que compartimos también, pero cómo hemos visto también un peligro de que a veces se termina desconectando alguna de estas verdades teológicas y las tenemos ahí como doctrinas que apreciamos, que valoramos, pero la conectamos de la forma en la que llevamos a cabo la misión y la forma en la que nosotros avanzamos en el trabajo tanto de la iglesia local como de poder seguir estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Y una de esas, la primera es cómo una iglesia en misión entiende la importancia de la soberanía de Dios en la salvación. Y la soberanía de Dios en la salvación es una de estas doctrinas que muchas veces valoramos, pero que a veces nos puede quedar como uno de estos teóricos que queda ahí en el aire, que estamos súper contentos de cómo lo vemos en la palabra de Dios, pero cómo en el día a día, en el trabajo, muchas veces agotador de la misión del trabajo, de servir a los hermanos, de avanzar cuando nos ensuciamos las manos en el ministerio, muchas veces quizás es un concepto que está vigente en nuestra mente, pero no en nuestro corazón. Entonces, comencé a pastorear en esta iglesia de la cual estoy pastoreando ahora, en este momento, la Iglesia Bautista Adulam, en situaciones un poco extrañas, situaciones que todos atravesamos, pero que fueron extrañas para ser el primer domingo que yo llegué a la iglesia y fui oficializado como pastor. Fue a mitad de marzo del 2020, fue el mismo día o el día siguiente en el cual en Uruguay se decretó la cuarentena sanitaria por la pandemia. Entonces, comencé con algo que todos sufrimos, que fue, bueno, cómo transitar la vida de iglesia en este desconocido, pero además era mi primer domingo allí, no conocía mucho a los hermanos, muchas situaciones ahí difíciles de explicar en este momento, pero realmente fue algo que me pegó duro. Las primeras semanas las fui llevando bien, pero después, cuando empecé a ver las dificultades del ministerio, cuando empecé a darme cuenta de lo solo que estaba y que me sentía, la falta de compañerismo ministerial, la falta de hermanos que pudieran venir y aconsejarme o acompañarme en este proceso, empecé a sentir la carga de lo que era llevar a cabo el ministerio en estas situaciones particulares y además también en la inmadurez que tenía en ese momento, en la falta de acompañamiento. Y hubo algunas situaciones que particularmente me pegaron muy duras, muy difíciles. Recuerdo, no sé si aquellos que están en el ministerio pastoral recuerdan la primera vez que alguien se fue de la iglesia. Si recuerdan quizá la primera vez que alguien se fue de la iglesia y ni siquiera por quizá alguna diferencia, por alguna diferencia doctrinal o diferencia de ministerio, o ni siquiera enojados con nosotros por alguna decisión que tomamos, cuando alguien eligió al mundo, eligió su propio pecado antes que seguir a Jesús. Y yo no sé cómo lo experimentaron ustedes, pero yo les puedo contar que yo lo viví como un tremendo fracaso personal. Cuando una persona con la cual nosotros veníamos acompañando, veníamos invirtiendo muchísimo tiempo, se descubrió que llevaba un tiempo viviendo una doble vida y que cuando eso se destapó por la misericordia de Dios, en vez de venir al arrepentimiento, entró en modo rebeldía total y tuvimos una conversación, otra conversación, y esta persona se cerraba y cada vez más decidida en irse completamente al mundo a seguir viviendo de esa manera. Yo no pude ver a esa persona con la compasión de ver lo perdida que estaba esa persona y lo único que podía ver era
sentirme un fracasado. ¿Por qué? Porque en el fondo, si reconozco sinceramente lo que estaba pasando, era que yo me estaba confiando en que mi ministerio, mis habilidades, las cosas que yo estaba haciendo, la forma en la que predicaba, lo que yo estaba enseñando, la forma en la que invertía tiempo en las personas, la forma en la que yo discipulaba y acompañaba, era algo que merecía que las personas fueran creciendo en su caminar con Cristo. Y de una forma muy sutil empecé a confiar en mis fuerzas, en mis habilidades, en lo que yo podía poner en esa ecuación. Me acuerdo cuando también comencé, después de unos meses nos pudimos volver a reunir y nos tocó estar en una iglesia, en una situación muy particular que venía en bastante decadencia, que estaba a punto de cerrar. Se congregaban solamente unas 5 o 7 personas para el momento que nosotros llegamos. Había estado varios años sin pastor en esa iglesia. Y bueno, yo tenía expectativa de que, bueno, claramente si la iglesia no ha cerrado hasta este entonces, con todas las cosas que han pasado y el tiempo que no ha tenido liderazgo y todo, solamente falta que venga alguien a predicar la palabra de Dios y esto va a explotar, va a venir el avivamiento a este barrio, a esta ciudad. ¿Cuánto orgullo, cuánta arrogancia en ese pensamiento? Yo no lo decía en voz alta, pero era una expectativa que yo tenía. Y por supuesto que ninguno de nosotros a veces tenemos como motivaciones nuestras motivaciones no son 100% una cosa o 100% otra. Había una real confianza en el poder de Dios y en el poder de su palabra. Pero también había una cierta expectativa de porque la forma en la que yo iba a hacer las cosas, por hacerlo de una manera bíblica, iba a haber un impacto de una manera en la que yo esperaba que sucediera. Y cuando esas cosas no empezaron a pasar de la manera en la que yo quería que pasaran o en los tiempos en los que yo quería que pasaran, ¿qué me empezó a pasar? Me empecé a decepcionar, a entristecer, a bajonear, me empecé a enojar conmigo mismo, con Dios, empecé a despreciar el ministerio. Y hermano, yo tuve varias situaciones, varias oportunidades donde mi enojo, mi molestia, mi decepción, mi bajón era tan grande que recuerdo 2 ocasiones en particular. Una de ellas, un día de tormenta, de mucha lluvia, donde también no había llegado prácticamente nadie a la iglesia. Éramos unos poquitos, yo venía contento de que finalmente más hermanos estaban empezando a congregar, más personas estaban llegando. Y ese día volvieron a aparecer 5 o 6 personas. Y venía con un montón de frustraciones por cosas que habían pasado en la semana y todo. Y me acuerdo que había algo que se estaba generando dentro mío. Y estaba convencido de que para el momento en el cual llegara la predicación, cuando termináramos de cantar esas alabanzas, no tenía las fuerzas para predicar y simplemente iba a decir, no hermanos, oremos un tiempo, oremos un rato y cerramos y nos vamos, ya está. Recuerdo unos meses más adelante también que mi corazón no estaba bien, mi corazón estaba en el lugar equivocado, yo no estaba en un momento saludable en mí. Y también venían muchas frustraciones, veníamos queriendo hacer algo para alcanzar el barrio, hicimos toda una preparación para poder hacer la reunión al aire libre, poder poner parlantes afuera para que los vecinos escucharan, se acercaran. Habíamos convocado a toda la iglesia que viniera una hora antes para salir a repartir invitaciones, golpear puerta a puerta, animar a los vecinos a que se acercaran a escuchar la palabra de Dios, a orar por diferentes cosas. Me acuerdo que ese día estuve yo solo con mi familia armando todas las cosas, haciendo las invitaciones, preparando todo. La gente que llegó hasta tarde, comenzamos como 45 minutos tarde la reunión, todo. Mi frustración se iba hirviendo dentro de mí. Y también ahí no voy a predicar, dije voy a predicar, pero esta va a ser la última predicación que hago, ya está. Voy a decir que el domingo que viene no nos podemos reunir y en alguna forma unos días voy a renunciar y voy a deshacerme de todo. Mi corazón no estaba bien, mi corazón estaba enfermo. Pero dentro de las muchas cosas que tuve que trabajar en ese tiempo que siguió, y vamos a hacer un spoiler, ya le estuve compartiendo a algunos hermanos, esta Red Action 29 fue una herramienta que Dios usó para venir, para abrazarme, para levantarme, para acompañarme, para ayudarme a caminar en procesos más saludables en mi vida y reenfocar mi ministerio. Pero una de las cosas que me estaba pasando era que yo no tenía una buena respuesta a qué es lo que me sostenía en el ministerio. Yo quiero preguntarte a vos, no importa si estás
sos alguno de los pastores que está acá presente, si estás apoyando a tu pastor en el ministerio, si estás sirviendo en diferentes áreas, en lo que sea, la pregunta es, cuando vienen los momentos difíciles en el ministerio, cuando vienen los problemas con los hermanos, cuando las expectativas que uno tiene, los planes que uno se hace al comienzo del año y todas las cosas que soñamos que pasen y todas las cosas en las cuales nosotros estamos confiando que Dios haga, no suceden, cuando la gente no se convierte en el ritmo que nosotros esperamos, cuando la gente la queremos discipular y no se producen los cambios que esperamos y nos chocamos una y otra vez con la pared, te pregunto, ¿qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te sustenta? ¿Dónde va tu corazón en ese momento? Entonces, cuando todo se complica, cuando todas estas cosas pasan, ¿en dónde está puesta nuestra confianza? ¿Está puesta nuestra confianza en nuestras fuerzas, en que nosotros somos más esforzados y valientes que otros, que el promedio de los cristianos en la iglesia? ¿Que el promedio de los pastores en otros lugares? ¿Está nuestra confianza puesta en lo que nosotros estudiamos, en la confianza que tenemos que hemos estudiado las Escrituras y estamos enseñando lo correcto? ¿Está nuestra confianza puesta incluso en el equipo que hemos armado, en nuestras habilidades naturales y dones espirituales que Dios nos ha dado? ¿Está puesta nuestra confianza quizá en años de experiencia ministerial? ¿Está nuestra confianza puesta en algunos títulos, en algún lugar donde hemos estudiado o estamos estudiando, en el tipo de personas que conocemos, en quienes han avalado, entre comillas, nuestro ministerio y nos han dado para adelante, nos han animado? ¿Está puesta nuestra confianza en la cantidad de gente que logramos que atraviesan las puertas de nuestra iglesia por las estrategias que hacemos, por cómo hablamos con la gente, por el tipo de publicaciones que hacemos? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿De dónde pensamos que va a lograrse el ministerio? ¿Cómo pensamos que va a crecer la iglesia de Dios? Y una de las cosas que muchas veces olvidamos, quizás no en nuestra mente, quizás no, eso nunca sale de nuestra teología, pero a veces sale de nuestro corazón, sale de ese fundamento que nos sostiene en medio de esas crisis de fe y de esas luchas que a veces tenemos cuando el ministerio se hace pesado, es que nos olvidamos que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y hay un pasaje que para mí es clave y les invito que podamos ir ahí. Va a estar acá en la pantalla, pero quizá para algunos le queda un poco chico la letra. Y les animo que podamos venir a este pasaje. Es en Hechos capítulo 18, versículo 9. Hechos capítulo 18, versículo 9. Y bueno, y ahora mirando el tiempo, vamos hacia adelante porque me entusiasmé ahí contándoles algunas cosas que me habían pasado. Pero Pablo acá nos está contando, y vamos a ver por arriba algunas cosas. Pablo estaba en medio de un momento difícil ministerial, y ya vamos a volver a ver qué era lo que le había pasado. Pero estaba en medio de un momento difícil, ministerialmente hablando, en la ciudad de Corinto. Él había ido a la ciudad de Corinto y muchas cosas no habían sucedido como uno arma un plan. Cuando alguien va a plantar una iglesia, cuando alguien va a proyectarse en el ministerio, es muy recomendable que alguien haga un plan, haga una proyección, establezca, bueno, cuáles son las cosas con la voluntad de Dios que quiero que sucedan, cuál es el orden, cuáles son mis planes de acá a 5 años, cómo me gustaría que pasaran las cosas. Estoy seguro que nada de lo que pasó acá estaba en los planes originales de Pablo. Y muchas cosas que estaban por suceder tampoco estaban en los planes de Pablo, ni estaban como en su lista de deseos. Sin embargo, nos dice en el versículo 9 que por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, le dijo, no temas. Dice, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie te atacará para hacerte daño, porque, dice, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Dice, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y acá encontramos una declaración de parte de Dios, un mensaje que Dios le trae a Pablo, que habla directamente de cómo Dios es soberano en la salvación. Cuando Dios le dice a Pablo, yo tengo mucha gente en esta ciudad, no le está diciendo
toma ánimo porque la iglesia que acabas de plantear es una iglesia grande que te va a ayudar, que te va a proteger, que te va a ayudar a predicar. No, esa iglesia todavía no existía. No le está diciendo, bueno, hay otros hermanos de los cuales ya se están congregando, ya están sirviendo, ya están creciendo y que quizás vos todavía no los conociste. Y te falta conocer otra iglesia local que estaba por ahí media perdida y vas a encontrar una comunidad. No, le está diciendo, yo tengo mucha gente en esta ciudad y a lo que se refería a la obra que Dios tenía para hacer por medio de Pablo, permaneciendo fiel y firme y confiando en que Dios había elegido soberanamente para sí a un pueblo suyo que habitaba en Corinto y que iba a ser salvo por medio del ministerio. Entonces, en el resto de esta visión que Pablo tiene y que Dios le habla directamente, podemos ver algunas cosas que caracterizan a una iglesia que confía en la soberanía de Dios en la salvación. Una iglesia en misión entiende la importancia de la soberanía de Dios en la salvación porque una iglesia que entiende la soberanía de Dios en la salvación no vivirá en temor al hacer la obra. ¿Qué le dice Dios a Pablo? Le dice, no temas. Y al final le dice, ¿por qué? No temas porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. No temas, le dice, no vivirá en temor al hacer la obra. Y una de las cosas que a nosotros nos puede pasar cuando el ministerio se pone difícil es que a veces tememos. Y tememos quizá no necesariamente porque experimentemos el nivel de persecución, aunque pueda haber un potencial para eso, pero hay muchas otras razones, hay muchas otras formas en las que vos y yo a veces podemos temer en medio de las dificultades del ministerio. Quizá tememos porque no estamos seguros cómo Dios va a proveer para el futuro de nuestra familia. Quizá tememos por lo que pueda pasarle a nuestra imagen, a nuestra reputación. Quizá estamos luchando activamente con el temor al hombre. Quizá tememos con lo que algunas personas, realmente cuantos pastores, quizá por fuera de un contexto de persecución, pero han experimentado amenazas por supuestos miembros, aquellos que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, que han venido a causar división y problemas. Y hay un temor real por sus vidas personalmente, o también un temor sincero por lo que vaya a pasarle a la iglesia. Y hay muchas situaciones en las cuales a veces somos paralizados por el temor y tenemos miedo de hacer la obra la cual Dios nos ha llamado a hacer. Y una confianza profunda en la soberanía de Dios en la salvación, de que la salvación es del Señor, de que Dios tiene poder, de que Dios ha elegido para sí a un pueblo que ha de ser manifestado. Es algo que nos lleva a no vivir en temor mientras hacemos y avanzamos en la obra. Pero también otra cosa que este pasaje nos deja claro es que una iglesia que confía en la soberanía de Dios para la salvación también será motivada a la proclamación del Evangelio. ¿Vieron lo que Dios le dice? Dice, no temas, sigue hablando y no calles. Como consecuencia del no temer, le dice, seguí hablando y no calles. Pablo había experimentado muy poco fruto visible todavía de ese ministerio. No hay ninguna duda, Pablo hay otros pasajes donde hace muy explícito cómo el desánimo por muchos momentos había llegado a su vida en medio de todas las dificultades, en medio de la persecución. Y cómo eso muchas veces nos puede llevar a quizá querer callar, querer empezar a hacer las cosas de una manera más segura, buscar a veces, y podemos disfrazarlo de varias maneras, razones por las cuales no hablar con denuedo y proclamar el Evangelio. Hoy en día, cuánta tentación hay de simplemente esconder nuestros ministerios detrás de servicios que no incluyen o minimizan la proclamación explícita del Evangelio. ¿Cuántas veces es fácil que se llene nuestras actividades de cosas que tienen mucho más que ver con actividades sociales, de recreación, cosas atractivas, y que nosotros estamos trabajando, nos mantenemos ocupados, pero vamos bajando la perilla de la proclamación? Y confiar en la soberanía de Dios para la salvación nos motiva a la proclamación del Evangelio porque entendemos claramente que no se trata
de la estrategia que utilizamos, no se trata de si nuestras palabras suenan llenas de sabiduría, no se trata de eso, de qué tanto hayamos estudiado las salvaciones del Señor y por lo tanto cuando el mensaje es proclamado, es Dios quien abre los corazones de las personas en el momento indicado, en el lugar indicado, de la manera que Dios lo haya establecido, para que personas que quizás nosotros jamás nos hubiéramos imaginado que hubieran llegado al Evangelio, lo hagan y puedan ver la luz de las buenas noticias, que Dios venga y irrumpa con el poder de su Espíritu y corra el velo que impide que quienes están lejos de Dios, muertos en sus delitos y pecados, puedan llegar a ver la luz. Y hay un montón de situaciones donde yo creo que el mismo pecado de la falta de confianza en la soberanía de Dios para la salvación se puede manifestar de dos maneras opuestas, pero la raíz es la misma. Una puede ser, como hablaba al principio, un exceso de confianza en nuestras habilidades, en nuestra palabra, en nuestra elocuencia para hablar. Pero otra forma puede ser también esto, cuando a veces, a mí me ha pasado, hermanos, y esto quizá depende del domingo, depende de cómo me levanté, depende con lo que yo esté luchando en ese momento, pero hay domingos donde me pasa que yo digo, wow, Dios claramente va a usar este mensaje porque qué tremendo lo que hay para comunicar, lo que hay en la palabra, y uno va con toda la confianza, me preparé, tengo la exégesis pronta, tengo las ilustraciones, tengo las conexiones, tengo los 3 puntos todos ordenados y preciosos, predico con todas las ganas, con todo mi ser, y después pareciera que hubieran ahí aparecido los grillos, ¿no? Que hacen cri, 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 y uno dice, ¿qué pasó acá? Y quizás estaba teniendo un exceso de confianza en lo que mis palabras podían producir. Pero después también hay otros momentos donde quizá la misma falta de confianza en la soberanía de Dios, en la salvación, nos hace que pensemos que no hay forma de que lo que nosotros estemos diciendo vaya a producir un cambio en las personas. Y sin embargo, Dios ha elegido soberanamente que su soberanía para obrar salvación en la vida de las personas sea a través de la proclamación explícita del Evangelio, a través de personas que fielmente estudian la palabra y la comunican. Por lo tanto, esta misma confianza en que Dios es quien salva, esa misma confianza va a llenar, va a motivar, va a encender los motores de nuestra proclamación. Y nos va a llevar, como Dios le dijo a Pablo, no calles, habla y no calles, seguí adelante. Pero también, miren lo siguiente que Dios le dice, no temas, sigue hablando y no calles, dice, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y cuando nosotros experimentamos momentos en nuestro ministerio, cuando experimentamos temporadas a veces donde pareciera que no estamos viendo fruto visible, una de las cosas que también manifiesta y muestra que nuestra confianza en la soberanía de Dios, en la salvación, se puede dejar ver, es que a veces empezamos a evaluar la presencia y el respaldo de Dios en nuestras vidas y ministerios con términos humanos. Miramos a lo que mira el mundo para definir el éxito. Y acá había una promesa de Dios de que yo estoy contigo en medio de un momento en el cual Pablo no estaba viendo frutos, en medio de un momento donde toda esa gente que dice, todo este pueblo, estas personas que yo tengo en esta ciudad, todavía no se habían mostrado, no había sido evidente, y sin embargo, había una promesa de Dios que yo voy a estar con ustedes. Voy a estar contigo. Entonces también una iglesia que confía en la soberanía de Dios para la salvación 3 no evalúa la presencia de Dios basada en resultados humanos, sino que lo basamos en su promesa, en su palabra, en que Él dijo cuando nos entregó la gran tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos, no nos entregó la tarea de nosotros convertir personas, de nosotros cambiar corazones, porque esa es su tarea. Ahí es donde entra la soberanía de Dios, pero sí dijo que en medio de nuestra fidelidad a la proclamación, dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, hagan discípulos. Y después que dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y tenemos la promesa de su presencia en medio de la fidelidad a la tarea, aun cuando no se vean los frutos visibles que esperamos o que muchas veces el mundo usa para evaluar lo que va a llamar éxito o lo que va a llamar un fracaso. Entonces, una iglesia que confía en la soberanía de Dios para la salvación, confía en la presencia de Dios en nuestros ministerios, en nuestras vidas, en medio de la fidelidad de la tarea y no en medio de los resultados visibles. Y por último, también una iglesia que confía, por último en estos puntos, no terminamos todavía, no se preocupe. Una iglesia que confía en la soberanía de Dios en la salvación, perdura en el tiempo, firmes en su palabra. Porque vemos ahí, miren, en el versículo 11, ¿qué es lo que Dios le termina diciendo? Le dice, entonces Pablo quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Lo que determinó que Pablo se iba a quedar 1 año y medio enseñando la palabra de Dios, siendo fiel a la palabra de Dios, no fue lo que Pablo vio, no fue si lo motivaba o no, que más gente empezaba a venir a la iglesia o no, que más gente de los judíos, de los gentiles empezaban a responder el mensaje, sino fue la palabra de Dios y su promesa de que él todavía tenía pueblo en esa ciudad que iba a ser revelado. Entonces, cuando nosotros confiamos en la soberanía de Dios para la salvación, que no está en nuestras habilidades, pero que tampoco nuestra incompetencia va a arruinar los planes de Dios, eso nos sostiene en el tiempo, eso nos levanta cuando estamos desanimados, eso nos hace confiar en que si algo pareciera no estar funcionando, no tenemos que salir corriendo a buscar un nuevo método, una nueva estrategia, algo que sea más llamativo, sino que nuestra prioridad tiene que estar en la fidelidad a la palabra de Dios para que podamos ser testigos de la obra poderosa y sobrenatural de Dios al salvar a los pecadores en su tiempo, en su forma, de su manera y usando a la gente que Él quiera. Amén. Entonces, quiero que brevemente, pues ya estamos ahí en los últimos minutos, quiero que brevemente veamos, acá en el comienzo de este capítulo, algunas cosas que de vuelta que no estarían en los planes, en la planificación estratégica de nadie que llegue a una nueva ciudad a plantar una iglesia. Y vamos a ir notando algunas cositas. Dice, después de esto Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Y miren qué tremendo lo que dice. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Yo me imagino que jamás en sus sueños más salvajes a Pablo se le hubiera imaginado que se iba a encontrar con judíos que era de Ponto, pero que en realidad vivía en Roma, pero que había sido echado por el emperador romano y que esa era toda la historia que Dios estaba enhebrando para que terminara en Corinto y se pudieran conocer y terminaran siendo los primeros y uno de los principales colaboradores de Pablo en el ministerio. Es extraño. Nos ha pasado a nosotros situaciones en las cuales Dios nos ha conectado con personas que cuando empezamos a trazar la historia y cómo fue que nos conocimos, cómo fue que terminaste acá en esta ciudad, en Ciudad del Este, cómo fue que Dios te trajo hasta acá, y a veces empezamos a ver y no fue una cosa de no, me levanté y yo llevo años soñando con y imaginándome venir a servir a este lugar. No, perdí el trabajo y tuve que salir a luchar por mi familia y terminé acá. Bueno, una circunstancia ideal, linda, no. ¿La está usando Dios? Sí, sin duda. ¿Cuántas veces nosotros hemos conectado con personas que empezamos a ver cómo fue que terminaste acá? Y no hay una explicación lógica, algo que solamente Dios lo puede haber hecho en su soberanía. ¿Para qué? Para obrar salvación en los lugares menos esperados. Y no solamente eso, sino que también vemos que fue Dios quien permitió que por medio de un emperador gentil, un emperador que completamente jamás se le cruzó por la cabeza haber seguido a Jesús ni hacer su obra, por medio de una orden que hasta uno podría llamar vaya a saber con qué motivación de que específicamente quería echar a todos los judíos
de Roma termina siendo utilizado por Dios. Entonces no le tengamos miedo, hermanos, a cuando suceden cosas desde el mundo de la política, del gobierno, de circunstancias que están completamente fuera de nuestro control y que a veces pareciera que son grandes palos o piedras en el camino de nuestra vida y de nuestro ministerio. Pongámonos por un segundo en la mente de Aquila y de Priscila cuando se enteraron de que vino este decreto de Claudio echando a todos los judíos de ellos, de Roma. Ellos ya tendrían ahí su negocio establecido, tendrían su casa y fueron forzados a comenzar de nuevo, de cero. Fueron forzados a huir a otro lugar, a alejarse, a dejarlo todo y me imagino que ellos no la pasaron nada bien. Pero cuán grandes los planes de Dios que lo iban a conectar con el apóstol Pablo para ser sus compañeros de ministerio. Más adelante en el capítulo 19 vemos cómo Dios los usa también para poder discipular a Apolos, para poder encaminarlo y completarle el panorama ahí del Evangelio. Y Dios usa en su soberana voluntad las cosas más inesperadas para poder obrar salvación en medio de los perdidos. Después vemos cómo en el versículo 3 dice, y como Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos, como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. ¿Estarían los planes de Pablo llegar a un nuevo lugar a plantar una iglesia y tener que trabajar para poder sustentarse? Seguramente no era el ideal. Él sabía que muchas partes de las Escrituras él defiende de que un obrero es digno de su salario y cuánto mejor es cuando alguien puede dedicarle todo el tiempo al ministerio y más, y lo vamos a ver ahora después cómo enseguida tiene la oportunidad, lo hace. Pero aún así Dios usó a esta familia que no solamente los conecta con toda esta historia rarísima que acabamos de ver, cómo era de Ponto, pero vivían en Roma, Claudio los echa y terminan en Corinto, sino que además terminan siendo del mismo oficio. Y le dicen, sí, vení, trabajá con nosotros, compartimos nuestro emprendimiento contigo para ayudarte a ser sustentado. Y cómo todas esas horas de trabajo juntos habrá solidificado su amistad, su compañerismo en el ministerio. Entonces Dios también provee en su soberanía de las formas más inesperadas. Y todo eso Dios lo usó para que ellos pudieran seguir avanzando en la tarea de proclamar el Evangelio. Miren después también cómo dice, discutían en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a los judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra. Acá dijo, aquí la Priscila sigan trabajando, ahora tengo apoyo, vinieron refuerzos, vinieron gente no solamente para animarme en el ministerio, probablemente hayan llegado también con recursos económicos, porque dice que ahora se dedicó por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. También, ¿cuánto tiempo habrá esperado Pablo por gente que venga así como Silas y Timoteo? Sin embargo, no llegaron en el momento que esperado. Es más, si leemos el capítulo anterior, el capítulo 17, vemos que Pablo en realidad los estaba esperando que llegaran a Atenas. Y no llegaron, no se encontraron ahí. Llegaron mucho tiempo después de lo que Pablo esperaba que Silas y Timoteo se sumaran a él. Entonces me lo imagino a Pablo diciendo, ¿dónde están? No se podían mandar un WhatsApp, no podían hacer una videollamada, no podían orar juntos por Zoom para animarlo. Tuvieron que esperar que en algún momento aparecieran por ahí en Corinto, se encontraran en medio de la ciudad, hasta que finalmente pudieron empezar a trabajar juntos. Entonces estoy seguro que durante todo ese tiempo antes de que aparecieran, a Pablo le faltaban esos compañeros de ministerio. Pablo decía, qué bueno que Dios me proveyó a Aquila y a Priscila, pero no es lo mismo que mi Timoteo y que mis Silas. Y Dios también en su soberana provisión los envió en el momento indicado, ni antes ni después. Y nosotros muchas veces en los momentos difíciles del ministerio también sentimos que quizá Dios está llegando tarde, le pedimos a cosas a Dios y pareciera que Dios, ¿por qué no estás contestando esto? Realmente es una necesidad que se abra esta puerta y no entendemos por qué nos toca atravesar ciertas cosas. Y Dios nos envía a la persona indicada en el momento indicado para hacernos de aliento, para apoyarnos, para sustentarnos, para proveernos. Y todo esto es Dios obrando en su soberana voluntad de maneras que no son nuestros ideales para traer salvación a ese pueblo que Dios tenía en Corinto para ser salvos. Y así vemos cómo avanzan. Y después
Vemos también, pero cuando los judíos se opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y le dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio desde ahora y me iré a los gentiles. También el plan de Pablo, la estrategia, no solamente en Corinto, en todos los lugares, era llegar primero a la sinagoga. ¿Por qué? Porque era donde había una mayor conexión, un mayor entendimiento de las Escrituras, donde él lo que tenía que trazar era el puente con las promesas del Mesías prometido y que los judíos llegaran a entender que Cristo era el Mesías. Y podríamos decir que comenzaban con varios puntos de ventaja, podríamos decir, ¿no? El plan estratégico de Pablo, que él trabajaba con una estrategia clara, era ir primero a la sinagoga. Lo vimos que aún trabajando con Aquila y Priscila, él iba en su día libre, en el día de reposo, descanso, iba a predicar en la sinagoga. Pero llegó un momento que él entendió que eso no era más lo que tenía que hacer por la oposición y dijo, me voy a los gentiles. Y fue a partir de ahí también cuando Dios se empezó a mover. Vinieron algunos judíos con él, pero también Dios empezó a revelar su pueblo entre los gentiles. También quizá el plan de Pablo era que la iglesia de Corinto se fundara principalmente con judíos que comenzaran a reconocer a Cristo, a Jesús, como el Cristo, como el Mesías. Sin embargo, la obra soberana de Dios, la soberanía de Dios en la salvación, dijo que no, bueno, ahora invertiste este tiempo en la sinagoga, ahora anda tranquilo, sos libre de esto, ahora anda a predicar entre los gentiles. Y ahí poco a poco Dios empezó a mostrar cuál era su pueblo que estaba en esa ciudad. Entonces, hermanos, nuevamente una iglesia que confía en la soberanía de Dios, en la salvación, no va a vivir en temor al hacer la obra. Será motivada a la proclamación del Evangelio con denuedo porque sabe que Dios usa soberanamente esa proclamación para salvar a pecadores. No va a evaluar la presencia o el respaldo de Dios en nuestros ministerios basado en los resultados que se evalúan humanamente y perdurará en el tiempo firmes en la palabra, confiados en su poder y entendiendo que todas las circunstancias a nuestro alrededor, que rara vez, si es que alguna vez son las ideales, son las cosas que Dios está entretejiendo para hacer su obra a su manera y en su tiempo, de una manera en la cual Él va a ser exaltado y glorificado sobre todas las cosas, y donde quede claro que nosotros, como muchos, fuimos simples instrumentos en sus manos. Porque si las cosas se dieran en base a nuestros planes, en base a nuestras estrategias, en base a nuestras ganas y formas de hacer las cosas, nos llenaríamos de orgullo. Pensaríamos que la salvación está en nuestras manos y no en las manos del Señor. Entonces, ¿creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación? ¿Lo creemos de verdad? ¿Lo vivimos en la práctica? ¿Creemos que Dios todavía tiene mucha gente en esta ciudad para su reino? ¿Actuamos y avanzamos y ministramos de esa manera, confiados de esa manera? Recordemos que todas nuestras vidas, todos aquellos que hoy hemos llegado a confiar en Cristo, ¿cómo comenzamos? Comenzamos como lo describe Efesios 2, muertos completamente en nuestros delitos y pecados. Y lo único que marcó una diferencia con nosotros es el pero Dios, siendo rico y abundante en amor y misericordia. Él nos salvó, nos dio vida al resucitarnos juntamente con Cristo. Por lo tanto, no hay nada que gloriarnos. La salvación es del Señor. La soberanía de Dios en la salvación es nuestra única esperanza para nuestra propia vida, para el ministerio e incluso la vida de aquellas personas cercanas a nosotros que todavía nos pesa y nos carga, que no han llegado al conocimiento de nuestro Salvador. Y decimos, ¿qué es lo que puedo hacer para que conozca a Cristo? Predicar con denuedo, pero nunca nos olvidemos del poder soberano de Dios en la salvación sobre todas las cosas.